Bien, buen día. En esta mañana vamos a tratar un tema que me parece que es sumamente importante y se refiere básicamente al contexto de las acciones relevantes de los sectores públicos y privados ante la crisis climática. Agradezco infinitamente la invitación y bueno, entrando en tema, siempre que platicamos sobre estos aspectos, nos es muy importante iniciar siempre con una premisa. Y esta premisa que vamos a tocar el día de hoy está relacionada fundamentalmente con la forma en la que nosotros construimos nuestro conocimiento. Y este conocimiento, pues me parece que es muy importante y para ello, siempre que he tenido la oportunidad de interactuar con distintas audiencias, la experiencia me ha dictado que para la mejor forma de poder generar un vínculo con la audiencia es básicamente a través de dos elementos que comparto con ustedes. El primero de ellos se refiere fundamentalmente a no ocuparnos en demostrar que sabemos, sino más bien lo que debemos hacer es mostrar lo que sabemos. Y ahí es donde verdaderamente nosotros estamos tratando de colocar nuestro conocimiento a la luz de otros con la finalidad de tener este intercambio fundamentalmente. Entonces, tomando en cuenta esto, es muy importante para establecer obviamente nuestros constructos. Y esta mañana yo voy a mostrar, ¿verdad? Básicamente lo que yo sé. ¿Por qué lo señalo con esta énfasis en particular? Bueno, fundamentalmente porque reconozco y debemos reconocer todos que todos somos reflejos de nuestras experiencias, nuestras ideas y nuestras percepciones. Entonces, definitivamente todos tenemos constructos totalmente diferentes. Pero adicionalmente, estos constructos sociales que nosotros vamos creando en la medida que vamos desarrollándonos, pues también tienen una situación muy importante, que es el contexto sociocultural en el que nosotros hemos sido formados. Y adicionalmente a esto también existe una línea de tiempo. Esto significa que básicamente la manera en que todos hemos sido construidos, tenemos construcciones similares, más no iguales, y nos permite que cada uno tenga una cosmovisión distinta de la temática quizás que el día de hoy voy a tocar. Y para ejemplificar más, fundamentalmente esto es como ver esta imagen, donde la realidad puede ser vista desde distintos puntos de vista. Y en esto nos podemos observar que las dos personas al observar con cierta objetividad la realidad, uno dice que es un 9 y otro dice que es un 6. La realidad sigue siendo la misma y es el posicionamiento solo de los involucrados lo que puede cambiar. Y finalmente lo que buscamos no es ver distintas realidades en esta mañana, sino fundamentalmente llegar a situaciones que podríamos señalar nosotros de acuerdo, como es esta otra imagen donde finalmente se señala que la realidad, en lugar de 0, 6 o un 9 o un 6, fundamentalmente es un 7.5 más menos 1.5. Y ahí es donde entramos a los acuerdos y generamos un conocimiento que podemos coincidir en algún momento. Entonces, bajo estos términos, la temática del día de hoy fundamentalmente está en esto, mostrar lo que yo sé, buscando ofertarles a ustedes mi realidad para construir una realidad conjunta que podemos totalmente entrar a un diálogo en este sentido. Y el tema que nos acoge, como ya lo leyeron en el título, me parece sumamente importante. ¿Por qué entonces consideramos relevante este tema? Bueno, el tema lo hemos considerado relevante fundamentalmente por el hecho de que existe un gran interés hoy en día, fundamentalmente por los grandes desafíos a los que nos estamos enfrentando. Desafíos que van desde el contexto económico, desde el contexto político y de las relaciones que tenemos nosotros con el entorno natural que nos circunda. Pero además, porque hay una necesidad desde el año de 1992 y si nos remontamos un poco más atrás, desde 1972, en la que necesitamos dar respuestas a distintas iniciativas que están fundamentalmente señaladas y cotejadas en el marco de la sustentabilidad. Esta sustentabilidad a la que me estoy refiriendo, fundamentalmente hoy en día está constituida por 17 objetivos. Y estos 17 objetivos tienen la finalidad de guiar particularmente
una agenda, la agenda que nosotros conocemos en el marco de la ciencia como la Agenda 2030, que está encaminada fundamentalmente a guiar los procesos de desarrollo en todo el mundo. Esta agenda fue elaborada en septiembre de 2015 y espera ser evaluada en el 2030, donde pone énfasis fundamentalmente y hace hincapié en poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones, reducir la desigualdad, luchar contra el cambio climático, garantizando, fíjate, al mismo tiempo, este es un punto importante, garantizando al mismo tiempo que nadie se quede atrás. Esto es, en el sentido propio de que toda la sociedad en el mundo avance al mismo ritmo, con los mismos objetivos y podamos alcanzar estos niveles o más bien niveles de calidad de vida que nosotros estamos esperando. Y esta agenda guía particularmente el pensamiento universal en el momento. Sin embargo, también algo que es muy importante de mencionar es que estos 17 objetivos se han establecido fundamentalmente en esta materia y obviamente para guiar las acciones públicas como las acciones privadas en relación a que hoy todavía existe un fuerte cuestionamiento a nuestra manera de actuar y a nuestra manera de llevar el desarrollo particularmente de las sociedades en el mundo, donde hemos visto que hay una gran cantidad de acontecimientos ambientales, pero también de carácter social, como también de orden económico y que definitivamente requiere la intervención de la ética y de la responsabilidad social. Y cuando hablamos de la ética y la responsabilidad social, estamos hablando de un contexto de orden transversal, donde a todas las personas y a todas las sociedades nos involucra el tomar este posicionamiento. Y con ello, fundamentalmente, se busca tamizar la transformación del pensar de todos los seres humanos y obviamente también de la manera de actuar. Esto es muy importante, por eso señalamos que esta particularidad y este trabajo que estamos exponiendo tiene el fundamento de mostrar aquellos esfuerzos que están generando, pero sobre todo también cambiar la transformación de nuestro pensar y de nuestro actuar como seres humanos frente a la situación del desarrollo con la naturaleza. Bien, contestando esta pregunta anterior, hoy nos surge otra. ¿Cuál es la situación existente? Porque todos tenemos percepciones distintas, ideas, experiencias, pero también un contexto, como lo señalaba, sociocultural y una línea de tiempo en la cual quizás no hemos conocido todos los sucesos y la trayectoria histórica del por qué en este momento nos encontramos frente a esta situación. Bueno, esto se puede contestar fundamentalmente a través de esta filmina que yo aquí coloco, donde la sociedad humana, ustedes pueden ver, siempre ha tenido distintos filtros de cómo observar la naturaleza. Y en estos filtros aparecen contextos de carácter legal, contextos de carácter social, contextos de orden cultural, religioso inclusive, y también desde un contexto técnico y de orden personal. Sin embargo, estas distintas visiones finalmente se ven de carácter fragmentados, o sea, se ven con un carácter fragmentado, lo cual involucra que nosotros tengamos un acercamiento al contexto del entorno natural o la naturaleza y solamente tengamos la capacidad de advertir una cierta dimensión del ambiente. Y esta cierta dimensión del ambiente está relacionada fundamentalmente con estos filtros que acabo de mencionar. Y la idea el día de hoy es reconocer estas situaciones de estos filtros para tratar de unir todo este conocimiento y que permita tener un mayor marco de referencia objetiva de lo que está sucediendo en derredor con la naturaleza y nuestras relaciones directas con ella. Bajo esta premisa, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Bueno, podemos mencionar que hoy en día hay una situación en el contexto socioeconómico que no podemos soslayar. Y este contexto socioeconómico marca algunos indicadores muy breves que voy a mencionar aquí, como que 1 de cada 5 personas de las regiones
en desarrollo aún vive con menos de un $1.25 al día. ¿Qué significa? Que estas personas viven en extrema pobreza. Es decir, pudiéramos señalar que el 20% de las personas en el mundo viven en extrema pobreza, lo cual indica que los que están con 1.25, arriba de 1.25, no están en mejores condiciones, sino inclusive aquellos que viven con $2 al día, definitivamente también aumenta y está en la vicisitudes de no poder salir de este marasmo social y económico en el que se encuentra. Por otro lado, también que hay 925 millones de personas que padecen hambre actualmente y finalmente, como otro indicador que los cogimos para ver el impacto propiamente de lo que sucede en nuestro alrededor, es que hay 2,000 millones de personas en todo el mundo que no tienen acceso a servicios de agua potable. Esto es un escenario verdaderamente caótico desde el contexto de la globalización y desde el contexto universal en el ámbito social y económico. Pero ¿qué pasa en el marco de referencia del contexto ambiental? Bueno, en el contexto ambiental también hay indicadores que colocan y cuestionan fundamentalmente el desarrollo que nosotros hemos emprendido, fundamentalmente desde el siglo XVII a partir de la Revolución Industrial. Y hoy en día que se manifiestan en distintos marcos de referencia de acuerdo a los procesos de modernidad y posmodernidad. Por ejemplo, en el último medio siglo, en el contexto de la dimensión ambiental, se ha podido observar que se ha deforestado un 15% de la superficie mundial de vegetación. En el último medio siglo, ¿qué significa? En los últimos 50 años. Hemos hecho que se desaparezca una superficie de bosques equivalente al territorio de España, Portugal y Francia, que se va uniendo definitivamente a todos los demás áreas deforestadas en tiempo anterior. Por otro lado, también es importante señalar algo. El 99% de la población mundial respira aire insalubre. ¿Qué significa esto? Significa que todos estamos expuestos en una sociedad de riesgos permanente. ¿Y por qué el 99%? El 99% está señalada porque todos vivimos preferentemente en áreas urbanas. Y esta problemática ha hecho inclusive que alrededor de 7 millones de personas al año mueran por una presión extra de la contaminación de aire cuando ellos tienen problemas de carácter asmático. Entonces ahí tenemos la presión del contexto ambiental y de cómo nosotros lo hemos ido enrareciendo y contaminando. Y por otra parte, más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se vierten a los ríos o los mares sin ningún tratamiento, lo cual compromete no solo la calidad del agua, sino también la utilización de la misma. Y esto son elementos que se están tipificando de acuerdo a estas situaciones de impacto de desarrollo que nosotros hemos implementado. Fundamentalmente, esto creo es relevante para tomar conocimiento de lo que está sucediendo y sobre todo desde la armonización que decíamos de ver una parte importante de lo que es la naturaleza y las relaciones que nosotros hemos llevado a cabo. De aquí surge, obviamente, la pregunta central de nuestra ponencia. ¿Qué acciones son claves en el sector privado en este caso? Bueno, las acciones que se están desarrollando en el sector privado fundamentalmente atañe a aquellos aspectos de carácter productivo. Y bueno, para señalar algunos de ellos es que el contexto del sector privado debe por hoy y siempre ir acelerando los procesos de reducción de emisiones globales de gases de efecto de invernadero para poder llegar al 2030 con una consideración que denominamos como cero emisiones netas, es decir, lo mismo que se expele es lo mismo que se esté tratando. De esta manera, nosotros pudiéramos evitar el aumento promedio en el mundo de 1.5 grados centígrados, que esta es la meta al 2030. Ustedes pueden ver básicamente en el gráfico de la derecha cómo ustedes observan que
hay una distinta coloración cromática, ¿verdad? En la que se puede ver los distintos aumentos que ha habido en los últimos 50 años. Y podemos ver que hay zonas marrones y rojas donde ya han superado básicamente los 2 y hasta los 4 grados de incremento en la temperatura. Cuando nosotros hablamos desde el contexto propiamente global o mundial, es que se busca que en promedio en el mundo no aumente más de 1.5, donde nosotros ya sabemos que hay sitios donde ha aumentado de 2 o más grados y hay sitios en los que ha aumentado menos de 1 grado o más de 1 grado. Lo importante aquí es cómo nosotros establecemos acciones para mitigar este efecto. Y uno de los participantes más importantes, pero más relevantes, es el sector privado por los procesos productivos que ellos desarrollan. Así pues, aquí es donde se están realizando acciones muy puntuales por el sector privado para reducir, obviamente, las emisiones globales, principalmente de gases de efecto invernadero. Por otra parte, tenemos nosotros que hay que hacer ajustes ante el cambio climático. El sector privado también está haciendo ajustes al cambio, frente al cambio climático. Y estos ajustes están relacionados fundamentalmente con el hecho de aprovechar el gran potencial financiero con que cuentan las empresas en el mundo para que una cantidad particular de este financiamiento que ellos tienen evidentemente dicen y señalan que debe ser que el 50% de este presupuesto que ellos conciben dentro de sus organizaciones, pues puedan estar destinadas a combatir el cambio climático. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, el esfuerzo es grandísimo por la parte privada, porque ellos son los que desarrollan fundamentalmente el contexto de la economía y también están convencidos que la manera de sostener esta economía y el uso de los recursos naturales implica que ellos tengan esa responsabilidad social para poder destinar parte de estos fondos que están propiamente destinados a la búsqueda de cambios tecnológicos, ¿verdad? Dentro de sus procesos, pero 50% de este presupuesto debe ir a programas fundamentalmente que combatan el cambio climático. Esto es un acuerdo que se ha tomado por los directores financieros del Pacto Mundial de las Naciones Unidas para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable. Por otra parte, quizás uno de los del tercer compromiso del sector privado que me parece muy relevante es el garantizar una transición justa a cero emisiones netas. ¿Qué significa esto? Pues la única manera de poder llegar a este proceso implica hacer cambios tecnológicos, pero también programas encaminados a combatir el cambio climático, pero fundamentalmente, como uno de los procesos con los cuales iniciamos, es cambiar la manera de pensar en los procesos productivos y la necesidad de un reposicionamiento de las empresas frente a este escenario. Y para ello se requiere la necesidad de transitar a una economía más verde. Y cuando decimos este concepto de economía verde, nos estamos refiriendo fundamentalmente al concepto de economía circular, para garantizar esta transición justa de lo que se solicita de cero emisiones netas y así evitar o bien desalentar los procesos de degradación ambiental que se han estado promoviendo con fundamentalmente la línea de pensamiento de una economía de carácter lineal. Y ahí es donde la situación de las empresas están trabajando fuertemente comprometidas con la búsqueda de establecer estos elementos. Pero también no solamente es el sector privado, también involucra posicionamientos desde el sector público. Y en este posicionamiento del sector público están involucrados básicamente todas las estructuras de gobierno. Estas estructuras que marcan las pautas desde el escenario propiamente reglamentario, desde la orientación de políticas públicas y desde la toma de decisiones sociales. Es así que entonces también existen acciones claves que hoy en día se están llevando dentro del sector público. Y uno de ellos es la necesidad
¿verdad? Y lo están haciendo de intensificar la canalización de mayores recursos. Y cuando hablamos de mayores recursos, hablamos de recursos financieros, económicos, de talento humano y de capital humano, muy importante para tratar de resolver las problemáticas de cambio climático. En este sentido, se requiere hoy en día aumentar los recursos financieros para poder resolver parte de ello. Y la necesidad de hacerlo requiere modificaciones fundamentales en los programas de egreso de los países y que son destinados fundamentalmente una cantidad, pero no es suficiente hasta este momento para combatir el cambio climático, lo cual se requiere de un mayor esfuerzo financiero para resolver esta problemática. Hoy en día se ha documentado por las organizaciones mundiales, principalmente las Naciones Unidas, donde se documenta que este aumento presupuestario de egresos en los países del mundo que están dentro de esta organización han alcanzado a aumentar estos presupuestos para el combatir el cambio climático hasta un 50%. Sin embargo, estos 50% de aumento en los presupuestos no ha sido todavía del todo efectivo. Y mucho de esto está relacionado porque debemos recordar que el desarrollo económico de las distintas naciones no todas tienen el mismo tenor o la misma condición. Y dentro de este marco existen diferenciales de avances y otros en retroceso o rezago económico y social. Y recordaremos que fue a partir de la reunión de Johannesburgo en el 2002 que se estableció que la pobreza era una de las problemáticas más importantes que deberían atenderse para hacer avanzar el desarrollo sustentable, pero también disminuir los efectos del cambio climático. Hoy en día sabemos que, como lo señalé, no existen países en condiciones sociales de atender estas situaciones, por lo cual desde el 2002 hubo necesidad de que los países mayormente empoderados económicamente pudieran aportar mediante alianzas la posibilidad de establecer programas fuera de sus propios territorios, con la finalidad de ayudar a estas economías que se encontraban en rezago a que superaran parte de estas situaciones con la finalidad de avanzar hacia la sostenibilidad, pero también avanzar hacia la lucha contra los efectos del cambio climático. Entonces, desde el 2002 hasta el 2015, estas alianzas se mantuvieron y hay algunas que han subsistido porque todavía muchas naciones no han podido salir de este rezago, pero otras lo lograron y ahora están actuando de manera autónoma en relación a sus cosmovisiones para establecer cómo es que van a plantear estas políticas de desarrollo sustentable. Otro de los impactos importantes dentro de la política pública, fundamentalmente, es la de generar las políticas. Parece muy fácil generar políticas, sin embargo, ustedes recordarán que para generar una política pública se requieren, además de la voluntad social, se requiere fundamentalmente el que haya una estructura de carácter gubernamental que lleve a efecto estas políticas y por otro lado también la necesidad de contar con marcos legales y administrativos que permitan generar procesos actuantes. Bueno, en estas políticas públicas deben estar desde el contexto de la sustentabilidad y desde el contexto de los programas al combate del cambio climático a no seguir alentando las actividades económicas que no privilegian la sustentabilidad. Este es uno de los puntos importantes y en este proceso se tiene que ir muy cautelosamente porque muchos procesos que económicamente son fuertes y financieramente sostienen la economía de un país, generalmente están también sujetados a situaciones donde ellos son los principales agentes o actores que promueven la contaminación y el deterioro del ambiente. Por lo cual se tiene que ir a la par tanto el sector propiamente público como el privado para seguir manteniendo solamente aquellos procesos que puedan contribuir a la mejora del entorno natural. Pero por otro lado, también es necesario fortalecer estas políticas públicas en el marco de la conservación y uso, ¿verdad?, de los ecosistemas
particularmente no solamente en la recuperación de los ecosistemas, sino en el mantenimiento de los servicios ambientales que proveen. Es decir, no solamente ver a las masas boscosas como el funcionamiento de obtener de ellos madera, sino también el papel, ¿verdad? El papel que ellos ostentan dentro de un sistema natural. Recordemos que en este caso, cuando se atenta contra un elemento de la naturaleza por distintas actividades productivas, no solo se afecta a este elemento, sino que se afecta a una serie de componentes y elementos más allá del propio que ha sido lastimado. Esto lo señalo es, si alteramos la calidad de agua, no solo se altera la calidad y condición per se con la que cuenta el cuerpo de agua, sino todos los procesos en los que interviene en la naturaleza. Y ahí es donde se deben generar mayormente políticas públicas más robustas. Y reitero, para generar políticas públicas se requiere que en los países se trabaje fuertemente en el contexto de una voluntad de querer avanzar a esto, de contar con estructuras administrativas que lo lleven a cabo, pero por otro lado también situaciones particulares que puedan generar marcos legales que guíen los procesos en un momento dado. Y el otro elemento importante desde el contexto del orden público es la atención a la comunidad. Y dentro de la atención a la comunidad, particularmente, debe haber programas como lo están haciendo, pero necesitamos más para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del sector social ante los efectos del cambio climático. Hoy sabemos que principalmente en las zonas costeras hay una problemática muy especial porque están sujetos básicamente al contexto de eventos hidrometeorológicos extremadamente graves. Aquí en México ya vivimos uno muy reciente que fue en Acapulco y necesitamos seguir trabajando fuertemente desde el sector público, es decir, desde las estructuras que nosotros hemos creado como sociedad y desde los marcos administrativos y legales para llevar la garantía de poder disminuir la vulnerabilidad de estas poblaciones y así responder básicamente frente a los efectos que se puedan generar por el cambio climático. Para terminar, en este espacio que se me ha brindado, surge una pregunta final y que sería como la reflexión con la que yo quisiera que ustedes se quedaran en este día. Es, ¿cuál es el posicionamiento bioético del paradigma de la sustentabilidad? Y sería como la reflexión bioética para el paradigma. ¿Qué posicionamiento? Hablábamos al inicio de que deberíamos contar con responsabilidad social y ética, pero el posicionamiento tiene algo muy puntual que aquí quiero dejar a ustedes para que ustedes lo observen. Por un lado, observan ustedes que el paradigma de la sustentabilidad creado en 1992 considera una dimensión social, una dimensión económica y una dimensión ecológica. Pero este paradigma propiamente de carácter de sustentabilidad tiene distintas posturas. ¿Se acuerdan de que hablamos de que había distintos filtros? Bueno, en esta mañana yo lo que quiero, o en este día, lo que quiero dejar con ustedes es fundamentalmente cuáles serían las posturas que surgirían desde la bioética. Y hablando de la bioética como el telos, la intencionalidad que nosotros tenemos como sociedad frente a esta sustentabilidad. Y a mí me parece que hay cuatro posiciones muy importantes desde la bioética. Y como un telos, como algo a perseguir la intencionalidad con la que nosotros generamos este concepto de sustentabilidad. El primero es transitar de la sustentabilidad débil a la fuerte. Definitivamente debemos ir buscando transitar paulatinamente la sustentabilidad débil a la fuerte. El segundo, transitar de un antropocentrismo a un ecocentrismo. Este es el otro principio bioético que me parece importante o postura que tenemos como sustentabilidad y encaminado a estas acciones que están desarrollando tanto en el sector privado como público. El tercer elemento es transitar de la percepción de un nivel de vida mejor cambiarlo al contexto de una mejor calidad de vida. Es decir, dejar el lado social y económico para pasar a uno de calidad que es fundamental.
ya no aspirar a un nivel de vida, sino aspirar a un nivel de calidad de vida. Y el cuarto elemento que me parece fundamental desde la postura de la bioética con un telos es transitar de la sociedad del riesgo a transitar a la sociedad sustentable. Ya vimos, y lo comentábamos con antelación, que 7 millones de personas al año mueren por consecuencia de agravar los padecimientos por la contaminación atmosférica. Eso verdaderamente es vivir en una sociedad de riesgo. Y recuerden que el indicador decía 99% de la población vive en áreas totalmente insalubres en materia de calidad de aire. Así pues, el telos que buscamos desde el contexto de la bioética es la sustentabilidad. Y la sustentabilidad es el único medio que hasta ahora tenemos para poder llegar a lo que podríamos llamar la supervivencia del ser humano. Es así que con esta presentación dejamos en ustedes estos elementos para reflexión, pero particularmente para buscar también transformar nuestra escala de valores y nuestro reposicionamiento frente a las acciones que como sociedad tenemos de manera actuante. Muchas gracias. Acompáñanos en nuestras videoconferencias, mesas de diálogo, cursos y otros eventos. Dale me gusta, comparte y suscríbete. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes.